Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el tercer y último video de esta serie de 3, donde estamos tratando el tema de la iniciación deportiva. Y en este caso, luego de haber analizado las bases que sustentan nuestra postura acerca de las diferentes propuestas para llevar a cabo el proceso de iniciación deportiva, vamos a estar viendo algunas de las modificaciones que podemos hacer en el entrenamiento y en la competencia. En primer lugar, tenemos que aclarar que cuando hablamos de entrenamiento estamos hablando de la sesión o estamos hablando de la clase. Y puntualmente dentro de la clase, la sesión o el entrenamiento podemos introducir algunas tareas que posibiliten una adquisición comprensiva y también, por qué no, estructural de los diferentes conceptos asociados al proceso de iniciación. Dicho de otra forma, si lo que nosotros queremos es llevar adelante un proceso de iniciación deportiva basado en la enseñanza comprensiva, debemos tener en cuenta muchas de las modificaciones que vamos a estar viendo ahora. En primer lugar, entonces, vamos a comenzar con las modificaciones que podemos realizar en las tareas, ¿sí? Por ejemplo, y siguiendo los conceptos de enseñanza eficaz de Pierón, sabemos que una de las premisas, si no tal vez la premisa más importante a la hora de tener en cuenta las modificaciones en las tareas, tiene que ver con aumentar y maximizar lo más posible el tiempo de compromiso motor. Esto significa buscar las diferentes estrategias que me permitan en el momento de llevar adelante la clase conseguir que los alumnos estén el mayor tiempo posible jugando, en contacto con la pelota, moviéndose y en tal caso ejecutando alguna de las técnicas básicas del deporte. Si nosotros hacemos un rápido análisis y una revisión también rápida de lo que es el tiempo efectivo de clase, vemos que por ejemplo en la escuela primaria, donde el tiempo de clase es de 60 minutos, el tiempo promedio de compromiso motor apenas alcanza los 15 minutos. Por lo tanto, modificaciones como que todos los chicos jueguen al mismo tiempo, evitar hileras largas, que se distribuya mejor el material, son algunas de las que benefician justamente este punto que es el del compromiso motor. Por otro lado, crear o recrear un clima positivo. Sabemos que un clima positivo, entre otras cosas, lo que genera es un aprendizaje de mayor calidad. Por lo tanto, el docente debe, de alguna forma, recrear un ambiente positivo para una mejor adquisición de las técnicas y o de los conceptos tácticos del deporte. La información, por otro lado, por parte del docente debe ser frecuente y de calidad. Esto significa que ese feedback que se debe dar con el alumno no puede pasar una o dos veces en la clase, sino que debe tener un carácter asiduo bastante importante. Y por otro lado, estas indicaciones también deben ser indicaciones realmente de calidad, que realmente reflejen qué es aquello que el alumno debe modificar o no. Y finalmente, en pos de lograr una enseñanza eficaz, Pierón sostiene que es necesario organizar el trabajo en la clase. Esto es nada más y nada menos que tener en claro cuál es la planificación que yo tengo para esa sesión. No necesariamente debe ser una planificación escrita, pero sí la clase debe seguir una organización, porque si vamos inventando sobre la marcha, evidentemente no vamos a estar en el marco de una enseñanza eficaz. Por otro lado, Famose sostiene que las tareas deberían incluir cierto grado de incertidumbre espacial y temporal, cierto grado de incertidumbre en los acontecimientos, esto es que el alumno no sepa lo que va a pasar en el ejercicio, ¿sí? Famose lo que está diciendo acá es, evitemos aquellos ejercicios donde el alumno sabe lo que va a pasar cuando empieza, cuando transcurre y cuando termina el ejercicio. También tener en cuenta la duración de la presentación del estímulo, es decir, si vamos a trabajar con un estímulo visual, cuánto tiempo ese estímulo va a estar visible para que los alumnos lo puedan ver, la dimensión del transporte o no del cuerpo, es decir, si se va a tener que desplazar o no,
la dimensión en la amplitud del error permitido, es decir, hasta dónde dejo que ese error se manifieste y se repita y cuando llega el momento como para intervenir desde el rol de profe. La claridad del objetivo, es decir, ser lo más precisos posibles a la hora de determinar qué es lo que tengo que hacer, y también, ¿por qué no?, establecer subobjetivos. Esto es, si el objetivo es hacer el gol, el subobjetivo pudiera ser picando, no picando, lanzando, no lanzando, pasando o no pasando, etcétera, etcétera. Susana Trigo, por su parte, también sugiere algunas modificaciones o concepciones acerca de las tareas que podemos realizar en las sesiones de entrenamiento y sugiere, por ejemplo, que sean significativas, es decir, tratar de darle algún sentido al ejercicio que se está realizando y que no sea, por ejemplo, una mera ejecución técnica totalmente descontextualizada. Habla de la importancia de la individualización, algo que venimos mencionando hace bastante, fundamentalmente cuando retomamos el concepto de fases sensibles, ventana de entrenabilidad, maduradores precoces o tardíos, ¿sí? Entender que existen diferencias madurativas en los niños y esto evidentemente va a tener un impacto en su desempeño motor. Por otro lado, que desarrollen los diferentes ámbitos y estructuras. Acá volvemos a la praxeología, ¿sí? En algunos casos nuestras ejercitaciones tendrán en cuenta el móvil, en otros casos la portería, en otros casos el tiempo y el espacio, y así, etcétera, etcétera. Por otro lado, que no sean muy complejas, es decir, debemos plantear algún tipo de reto o de desafío, pero que sea un reto o un desafío posibles de superar y no imposibles, que no solo nos van a generar frustración, sino que además no va a haber aprendizaje porque la escala cognitiva es muy grande, por lo tanto el alumno no llega. Y de la mano de este punto también lo que sugiere la autora es que permitan la toma de decisiones razonables y que puedan equivocarse. Fíjense cómo una vez más vuelve esta cuestión del error, que quizá en modelos más tradicionales es una cuestión que, entre comillas, se castiga. No obstante, en los modelos comprensivos, el error juega un rol importante fundamentalmente cuando el alumno consigue darse cuenta de ese error. Por lo tanto, acá hemos visto algunas de las modificaciones que podemos realizar en las tareas. Estas tareas, recuerden que van a ser el eje central de nuestros entrenamientos, clases o sesiones, en pos de pensar en una iniciación deportiva desde la perspectiva comprensiva, ¿sí? Y no desde la perspectiva más bien tradicional de la iniciación deportiva. Pierón también señala algunos principios para la elección de las actividades, esto es la adaptación de las actividades al alumnado. Vuelve a sostener lo que decía Trigo con respecto a la individualización. Quizá acá estaría bueno, sería interesante incluir algunos de los estilos de enseñanza propuestos por Mostyn y Ashworth. Estoy pensando específicamente en el estilo de inclusión. Proponer actividades significativas, ¿sí? Elegir actividades específicas, es decir, tratar de emular de alguna manera los ejercicios a lo que después va a pasar realmente en la competencia. Asegurar la participación del mayor número posible de alumnos. Esto tiene que ver con el compromiso motor, el tiempo efectivo de compromiso motor. Asegurar un efecto fisiológico suficiente. No nos olvidemos que independientemente de que ahora estamos pensando en el proceso de iniciación deportiva y en la importancia de la cuestión cognitiva que subyace, también estamos trabajando las capacidades tanto coordinativas como condicionales. Y, por otro lado, diversificar las actividades propuestas, las situaciones y las formas de organización en pos de también generar un mejor clima, motivar y obviamente guardarse para uno siempre este factor sorpresa que ayuda a mejorar el clima de la clase. Ahora bien, habiendo establecido
todas estas modificaciones, que en realidad no dejan de ser simplemente una muestra, un recorte de lo que proponen algunos autores, ¿sí? Pero la bibliografía con respecto a las modificaciones que podemos realizar en las tareas es mucho más extensa. Podemos y estamos en condiciones de ver ahora sí cuáles son las modificaciones que podemos realizar en la competencia. Cuando hablamos de la competencia, estamos hablando de la competencia en el ámbito de la iniciación deportiva. La competencia en el ámbito de la iniciación deportiva debe estar presente. Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta es cuáles son las características que tendrá esa competencia y de qué forma vamos a poder adaptarla al niño. Recordemos que el niño no es un adulto en miniatura, ¿sí? Probablemente todavía no haya alcanzado su pico de crecimiento, no haya completado su proceso de maduración y todavía necesite desarrollar mucho más sus sistemas orgánicos. Por lo tanto, es muy importante recordar esta frase, ¿sí? El niño no es un adulto en miniatura. Ahora bien, yendo a la cuestión de las modificaciones en la competencia, Pablo Esper sugiere propuestas en etapa de desarrollo, que obviamente lo que hacen es favorecer la competición en el proceso de iniciación deportiva. Por un lado, establecer tiempos mínimos obligatorios de juego. Esto es por jugador, es decir, ya no se trata de que jueguen los que juegan mejor, sino que como mínimo todos los jugadores se garanticen un tiempo. Cuanto más equitativo sea, mejor. Después podemos pasar a la cuestión de la equidad con respecto a el tiempo que necesitarían jugar los que realmente están más complicados, ¿no? Cambios libres, esto es sostener un reglamento similar al del futsal o al del handball, donde no hay una cantidad finita de cambios, sino que los alumnos pueden entrar y salir constantemente del juego. Reducir los espacios y la cantidad de jugadores, esto lo que permite claramente es más contacto con el móvil, con lo cual facilitamos la adquisición de ciertas destrezas. Regla de pases mínimos, ¿sí? No que todos pasen por la acción propia de tocar la pelota o que determinados alumnos tengan que tocar la pelota, pero sí una cantidad de pases mínimos que en cierta manera le enseñan al niño a que necesita de sus compañeros para poder jugar, ¿sí? Puntaje extra por cantidad de jugadores en plantilla. Esto lo que garantizaría, por ejemplo, en torneos, es que los profesores se sientan motivados a llevar más gente y no solamente a los 4, 5 o 6 que juegan bien, ¿sí? Algo parecido en términos de puntaje extra por cantidad de equipos, con lo cual los clubes o asociaciones se molestarían por presentar más gente. Espacios con puntuaciones diferentes, que no necesariamente todas las partes del arco valgan lo mismo, por ejemplo. Tantos puntos como jugadores que toquen el balón, es decir, un gol ya no vale 1, sino que un gol vale según la cantidad de jugadores que tocaron la pelota. Si 5 jugadores la tocaron, el gol va a valer 5 puntos. Jugadores que no puedan anotar de forma sucesiva, esto es, si Juan hizo un gol, el próximo gol no lo puede hacer Juan. Bueno, aumentar los tiempos de posesión. Hay deportes donde el tiempo de posesión está dado por el reglamento. Bueno, modifiquémoslo y dejemos que los niños que están en etapa de formación puedan disponer del móvil durante más tiempo. Como podemos ver, estas son algunas de las propuestas que hace Pablo. Pablo tiene algunas propuestas más, pero nos van dando una idea de cuáles son los cambios que nosotros deberíamos introducir en la competencia si lo que estamos buscando es justamente una comprensión del deporte y tenemos además una idea que plantea justamente una iniciación deportiva, entendiendo al modelo de Hernández Moreno,
de corte horizontal. Acá vemos un ejemplo tomado para el básquet, también propuesto por Pablo Esper. Vemos algunas de las modificaciones que Pablo plantea. Por ejemplo, si jugamos con niños de 4 o 5 años, vemos que automáticamente la canasta se reduce, ¿sí? Cambian las dimensiones del balón. Desde el contenido específico de la clase hablamos más bien de una educación física, más que de entrenamiento específico del básquet, y prácticamente no hay competencia, ¿sí? Entre los 6 y los 7 años la canasta se eleva apenas un poco, ¿sí? Empieza a aparecer algún tipo de juego, un 1 versus 1, un 2 versus 2, pero no hay tanteador. El tanteador va a empezar a tener algunas variables. Estas variables pudieran ser, por ejemplo, la cantidad de jugadores que toca la pelota, el tiempo en el que hacen el gol, desde dónde se hace el gol, etcétera, etcétera, a partir de los 8, 9 años, y ya finalmente a partir de los 10, 11 ponemos la canasta todavía un poquito más arriba, empezamos a trabajar algunas asociaciones entre 2 y 3 jugadores, y se empiezan a disparar, si se quiere, de alguna forma, los tiempos de juego, ¿sí? Un dato menor, o mejor dicho, un dato que no es menor, es que se contabilizan las faltas por jugador y equipo, ¿sí? Esto también es un dato interesante como para que el niño empiece a pensar en el juego de equipo. Como conclusión a este video, a esta última entrega de la serie de videos de iniciación deportiva, tengamos en cuenta que nuestra premisa como docentes, por un lado, es la de aumentar el tiempo de compromiso motor en la tarea, y por otro lado es el de aumentar el tiempo de juego efectivo en la competencia. Estas son quizá tal vez dos de nuestras guías a la hora de pensar las tareas y la competencia, fundamentalmente en edades tempranas, cuando todavía estamos transitando los primeros pasos o los pasos intermedios del proceso de iniciación deportiva. Debemos tener en cuenta que es fundamental manejar reglas que se adapten al periodo madurativo del jugador. Obviamente sosteniendo a lo largo del tiempo su evolución, de manera tal que nunca sea el juego del adulto el que maneje todo el esquema en referencia a cómo van a estar jugando los niños. En otras palabras, lo que estamos intentando decir es que no debemos adaptar el niño al deporte, sino el deporte debe adaptarse al niño. Y para poder hacer esta adaptación al niño, debemos tener en cuenta, en primer lugar, todo lo que conversamos en el video número 1 acerca de las fases sensibles, las ventanas de entrenabilidad, la maduración tardía o precoz. Y también tenemos que tener en cuenta todas las propuestas de iniciación deportiva que vimos en el segundo video. Si nosotros somos capaces de unir en un solo concepto todo lo que hemos visto a lo largo de esta serie de videos, sin lugar a dudas podemos entender que el proceso de iniciación deportiva es un proceso progresivo que respeta, o que al menos debería respetar, los periodos madurativos de los niños, de forma tal que, si esto se hace de manera correcta, el niño conseguirá llegar a la adolescencia y a la adultez sin los problemas propios de la especialización temprana. Espero que la serie les haya gustado y bueno, seguiremos viéndonos en clase.